El sexenio de Ernesto Zedillo, de 1994 al año 2000. Ernesto Zedillo fue economista con una destacada carrera como burócrata financiero. Se convirtió en candidato del PRI después del asesinato de Colosio en Lomas Taurinas y ganó la presidencia de la República gracias al voto del miedo. Recién iniciada su gestión, el peso se devaluó drásticamente frente al dólar, haciendo humo su principal promesa de campaña, llamada Bienestar para tu familia. Entre los desaciertos de su gestión destacan la represión y la persecución de los zapatistas, las masacres de Acteal y de Aguas Blancas, la exoneración e impunidad de los autores intelectuales de ambas masacres y la conversión de los pasivos del Fobaproa en deuda pública, factores que junto a la enorme corrupción en las altas esferas del gobierno. Principalmente tras el asesinato de Colosio en Lomas Taurinas, Salinas se halló ante el problema de elegir un candidato sustituto. Manuel Camacho estaba descartado, luego del manifiesto que las bases priistas le mostraron en el velorio de Colosio. El término constitucional para presentar la renuncia a un pueblo público impedía la postulación del secretario de Hacienda, Pedro Aspe Armeña. Un fuerte sector del PRI promovió la candidatura del presidente del partido, quedando así Fernando Ortiz Araña, pero Salinas lo frenó en seco. La única opción restante era el coordinador de campaña de Colosio, Ernesto Zedillo Ponce de León. Zedillo no la tenía fácil. Sus contrincantes serían Cuauhtémoc Cárdenas, postulado por segunda vez a la presidencia de la República Mexicana, ahora por el PRD. Las elecciones se realizaron el 21 de agosto y fueron las más limpias realizadas hasta entonces. Zedillo ganó con 50.3% de los votos. Fernández de Ceballos obtuvo 26.86% y Cárdenas 17.3%, dando así el voto de miedo, ya que el PRD imprimió un cartel que mostraba a Cárdenas saludando al subcomandante Marcos. Esta propaganda lo identificó con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, costándole a Cuauhtémoc muchos votos, quedando así entonces Ernesto Zedillo como presidente de México. En la madrugada del martes 20 de diciembre de 1994, el nuevo secretario de Hacienda, Jaime Serra Poché, anunció que se ampliaba a 53 centavos el límite de la banda de flotación del peso frente al dólar, técnica y coloquialmente se trataba de una devaluación más del peso. Así se inició una nueva y devastadora crisis que se conoció como el error de diciembre. Las semillas de ese error fueron sembradas durante el gobierno de Salinas. Durante los primeros 5 años de su sexenio, las importaciones sumaron 210.550 millones de dólares, mientras que las exportaciones tuvieron un valor de 164.918, lo que arrojaba un déficit de 45.630 millones de dólares. Para compensar las cuentas externas del país, se alentó la entrada masiva de capitales especulativos invertidos en el mercado de valores. El sentido común aconsejaba devaluar el peso para cerrar la brecha entre importaciones y exportaciones, pero Salinas, celoso de su imagen, se rehusó a hacerlo. La medianoche del miércoles 21 del facticidio del mes de diciembre, el recién estrenado gobierno de Ernesto Zedillo anunciaba que el tipo de cambio sería determinado por la oferta y la demanda. El dólar pasó de 3 pesos con 40 centavos al lunes 19 hasta más de 6 pesos. En cambio, el jueves 22, la peor devaluación desde 1987. La principal promesa de campaña de Zedillo, bienestar para tu familia, se había sumado. No obstante, el número de multimillonarios mexicanos se incrementaba. Aunque Zedillo se había comprometido durante su campaña a buscar la solución pacífica para Chiapas, el 9 de febrero desencadenó una acción que estuvo a punto de detonar la guerra de nuevo. Ante las cámaras de televisión declaró que había evidencia de que el Movimiento Zapatista de Liberación Nacional emprendería nuevos actos de violencia en Chiapas y otros estados, que el nombre de Marcos era Rafael Sebastián Guillén Vicente y que el verdadero líder de los zapatistas era Fernando Llanés.
mejor conocido como el comandante Germán. Lo acusa de ser parte de las Fuerzas de Liberación Nacional, un grupo cuyos propósitos no eran ni populares, ni indígenas, ni chiapanecos, y anunció que había ordenado a la PGR y al ejército captura de ambos. El 28 de junio, en el vado de Aguas Blanca, municipio de Coyuto de Benítez, en el conflicto del Bravo, estado de Guerrero, varios elementos de la policía estatal asesinaron a 17 campesinos que iban en una camioneta. El gobierno estatal de Rubén Figueroa Alcocer acusó de las víctimas de haber agredido a las fuerzas del orden. Para apoyar a las afirmaciones, dio a conocer un video sobre los hechos. En febrero siguiente, el periodista Ricardo Rocha obtuvo y exhibió una versión sin editar de este video, en donde se mostraba que los campesinos sin medir provocaron algunas y habían sido atacados por policía. El escándalo obligó a Figueroa a renunciar con motivo del primer aniversario de la masacre de Agua Blanca. El 28 de junio de 1996 se realizó un mitin en el lugar del crimen. Cuauhtémoc Cárdenas fue orador principal. Al terminar el acto, irrumpió un grupo de encapuchados armados. Se identificaron como miembros del Ejército Popular Revolucionario, EPR. Demandaron en la demócrata del gobierno la restricción y la soberanía, el cumplimiento de las demandas populares y el castigo a los culpables de los crímenes contra el pueblo. El Fobaproa ha sido uno de los acontecimientos políticos y financieros más escandalosos de la historia mexicana, porque el poder ha salvado sus malos manejos a coste de los contribuyentes mexicanos. Después de 1994, cuando la crisis económica más grave de la historia contemporánea mexicana se había desatado, las tasas de intereses se dispararon, causando el sobreendeudamiento de las empresas y familias y el cese de pagos por parte de los deudores. Ante el peligro, el gobierno federal aplicó el Fobaproa para absorber las deudas, capitalizar el sistema financiero y garantizar el dinero de los ahorristas. Para realizar esto, se había calculado un total de pasivos del Fobaproa. Estos iban a ser cambiados por pagarés ante el Banco de México. Simultáneamente se implementó el programa de capitalización y compra de cartera, que inducía a las instituciones a aportar capital cuando la situación esté dentro de una insolvencia. A través de esta compra de cartera, los bancos transfirieron los derechos de cobro al Fobaproa, a cambio de un instrumento de pago a su cargo, como una garantía del gobierno federal. Ahora bien, lo cierto es que ha sido una de las maniobras más escandalosas del país, porque los banqueros salvaron sus malas finanzas, y esto hacía que se enriquecieran gracias al visto bueno de las clases políticas. La aplicación del Fobaproa ha sido uno de los flagelos más crueles que ha sufrido la clase media, ya que con estas finanzas públicas seguían sufriendo las consecuencias. A través del Fobaproa, el gobierno mexicano rescató a los bancos, comprando basura financiera como créditos incobrables, lo que llevó a incrementar el costo fiscal del rescate, a cambio de la reducción de las pérdidas de bancos, accionistas y grandes deudores que podían pagar sus créditos, pero los transfirieron al Fobaproa. En conclusión, el problema de Zedillo era su debilidad política, carecía de equipo propio, con la excepción de unos cuantos leales como Jaime Serra Puché y Esteban Moctezuma. Es un hecho que desde la administración zedillista el crimen organizado rebasó a las instituciones encargadas de impartir justicia. Por lo tanto, las promesas hechas por Zedillo en este rubro fueron incompletas. El gobierno de Ernesto Zedillo no es el último de una larga época neoliberal, pues ya que es el tercero de una nueva época iniciada en 1982.